Iglesia, vamos a leer el texto Mateo 21. Para que lo busquen, Mateo del Nuevo Testamento, para los que no se acuerdan. Mateo 21. Dice así: porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. Saliendo cerca a la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados, y les dijo: id también vosotros a mi viña, y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Salió otra vez cerca de la hora sexta y novena, e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora undécima, halló a otros que estaban desocupados, y les dijo: ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Y le dijeron: porque nadie nos ha contratado. Él les dijo: y también vosotros a la viña y recibiréis lo que sea justo. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo: llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Y al venir los que habían ido cerca de la hora undécima recibieron cada uno un denario. Y al venir también los primeros pensaron que habían de recibir más, pero ellos también recibieron cada uno un denario. Y al recibirlo murmuraban contra el padre de familia, y diciendo: estos postreros han trabajado solo una hora, y nos has hecho iguales a nosotros, los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Y él respondiendo dijo a uno de ellos: amigo, no te hago agravio, ¿no conveniste conmigo en un denario? Toma lo que es tuyo y vete, pero quiero dar a este postrero como a ti. ¿No me es ilícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tu envidia porque soy bueno? Así los primeros serán postreros y los postreros serán primeros, porque muchos son llamados y pocos los escogidos, más pocos los escogidos. Y subiendo Jesús a Jerusalén, tomó a sus 12 discípulos aparte del camino y se presentó con ellos. El Señor nos relata aquí, porque Él es el que le cuenta a sus apóstoles una historia, para los que no la leyeron, que eso no la sabemos de memoria, pero se la voy a contar a mi modo. Resulta que el dueño de un viñedo se va con el capataz y tiene suficiente trabajo, y va y consigue, se va por allá donde consigue empleados y contrata a unos empleados o unos obreros y los lleva a la viña. Les dice: vayamos y trabajan de 6 de la mañana a 7 de la noche, 6 de la tarde, 6 a 6. Les pago 50,000, ¿les sirve? Ellos dijeron que sí. Pero él, viendo que la obra estaba como atrasada, pues salió nuevamente, tipo 9 de la mañana, y contrató a otros que también vio por ahí y les dijo: vamos, ¿se quieren ganar 50,000? Ellos decidieron que sí, que tenían que trabajar hasta las 6 de la tarde y acabar la obra. Igualmente hizo a mediodía lo mismo porque la obra estaba atrasada. Ya por la tarde, tipo 5 de la tarde, se dio cuenta que faltaba todavía terminar y se fue y encontró unas personas desocupadas y les preguntó: ¿ustedes qué hacen ahí, vagos? ¿Qué hacen todo el día sin hacer nada? Vamos y trabajen, se ganan una plata ahí, 50, por recoger en mi viña. Y ellos aceptaron y se fue. Llegada la noche, pues le dijo al capataz: venga, págueles a ellos. Y obviamente, como dice la historia, él le pagó 50,000 a cada uno, lo que él había convenido con cada uno de ellos. Pues obviamente, los primeros que habían llegado mandaron al jefe del sindicato a hablar con él y le dijo: venga, en representación de los empleados, vengo a decirle que esto es injusto, porque nosotros trabajamos todo el día y recibimos lo mismo que los que trabajaron una sola hora. Y él le dijo: yo quiero hacer con mi plata lo que pueda, lo que quiera. Yo lo estoy robando a usted, jamás. Yo combine con usted 50,000 al día y 50,000 le estoy dando menos, jamás. Pero yo quiero ser bueno con ellos, quiero ser bondadoso con ellos y le quiero dar los mismos 50,000. Al fin y al cabo, la plata es mía. Lo quiero hacer. Tome lo que es de ustedes y váyanse de aquí. Señor, básicamente nos muestra y luego nos dice que muchos son los llamados, pocos los escogidos, dice él. Porque muchas veces nos pasa lo mismo
que del mismo modo que ahí en Mateo nos cuenta la historia, los del sindicato cobraron o reclamaron un pago justo al dueño de la viña. La mayoría de nosotros normalmente somos propensos a creernos con más derechos que los demás. Y vamos por la vida reclamando justicia y dando lecciones de superioridad moral. Nosotros pensamos que porque somos cristianos no nos pueden pasar cosas o ya las bendiciones están dadas para nosotros, pero que el esfuerzo no debe verse por ninguna parte. Y el Señor dijo que esto no era fácil, que debíamos que trabajar, esforzarnos para, porque Él no premia al desocupado, al vago, ¿verdad? Pero nosotros a veces nos olvidamos que también estábamos desocupados por ahí y nos llamaron para la viña. Nosotros también estábamos en la misma situación, los de la hora 6, la primera hora, a los que llegaron a las 5 de la tarde, tenían la misma situación, estaban sin trabajo. ¿Sí? No estaban haciendo nada y llegaron a la viña con la misma necesidad de trabajo, de dinero, pues obviamente para satisfacer sus necesidades o las necesidades que tenían en su hogar, darle de comer a sus hijos o pagar el arriendo o los servicios, cualquiera que fuera. Por eso debemos recordar que antes de criticar, recordemos que muchas veces nosotros hemos llegado quebrantados al viñedo, a los pies del Señor. Muchas veces, y pienso que todos hemos llegado quebrantados y somos iguales a los que llegan después. Muchas veces nosotros pensamos que porque ya tenemos tiempo en la iglesia, merecemos algo mejor y a veces nos fastidia a las personas que están cerca a nosotros y a veces no recordamos que así como llegamos también quebrantados y derrotados, sintiéndonos indignos de estar bajo su presencia, Él nos perdona y nos hemos gozado de su presencia, de su gracia inmerecida. Pero la gracia del Señor es incondicional y no depende de nuestros logros ni de nuestras horas trabajadas. Pues, esa bondad a veces a nosotros nos parece injusta. Nos parece injusta esa bondad porque yo llevo 20 años en la iglesia y el Señor no me ha dado nada. Pensamos nosotros, obviamente, porque no reconocemos las pequeñas bendiciones o las grandes bendiciones, porque para mí todas son grandes, y no las recordamos. Pensamos que porque llegó alguien y el Señor rápidamente lo bendijo, nosotros nos ponemos a pensar, oiga, venga, pero ese no lleva ni un mes acá y el Señor ya le dio respuesta, ya le consiguió trabajo, ya le ayudó con X o Y problema con la esposa, le alejó la suegra, le consiguió marido, le regresó a sus hijos con el poco tiempo que lleva a la iglesia. Y nosotros llevamos 20 años y no hemos recibido ese mensaje o esa petición que hemos hecho en lo secreto porque hemos hecho una petición, el llamado a un gran milagro que le pedimos al Señor. Pero resulta que eso no funciona así y nos parece que la bondad es injusta. Pero el Señor es tan grande, su misericordia y su amor es tan grande, que Él ama al que está derrotado y al que está vencido. Pero resulta que eso depende de nosotros también. Eso depende mucho de nosotros porque nosotros no podemos llegar a la tierra prometida sin pasar por un desierto lleno de aflicciones y crisis. Eso lo sabemos y eso lo hemos hablado muchas veces. Para llegar a la tierra prometida debemos pasar por ese desierto. Y depende de nosotros cuán rápido sea llegar a ese desierto. Por eso muchas personas permiten que el Señor actúe sobre ellas. Otros no lo hacemos tan rápido y por eso se demoran nuestras bendiciones. O bien no queremos esforzarnos. ¿Sí? Esos tiempos difíciles son los que forjan nuestro carácter, son los que nos dan fuerza, nos pulen como el oro, ¿sí? Con fuego. Es a través de las tormentas que el Señor nos enseña a doblegar nuestro orgullo, nos hace trabajar para fortalecer nuestras debilidades y nos lleva a cortar relaciones tóxicas, que eso es algo que nosotros no entendemos. Y cuando quitamos de nuestra mente y nuestro corazón todas esas cosas que nos alejan del Señor, de su camino,
de las enseñanzas, que esa reducción hace que liberemos espacio para que llegue algo nuevo a nuestra vida, algo que Él tiene preparado para nosotros. Nos da respuesta a eso que pedimos. Lo que pasa es que nosotros no recordamos lo que le pedimos al Señor y eso lleva un sacrificio, lleva un pago justo, como decía la parábola del viñedo. ¿Sí? Porque nosotros pedimos, pero no queremos esforzar. El Señor no le va a mandar a nadie una novia, un novio, aquí para los niños que están acá, los muchachos. Si ustedes están, los muchachos, si están en la casa con los pies para lo alto, jugando videojuegos y ni siquiera se bañan. El Señor no le va a mandar a nadie ahí. ¿Sí? Por salud y por aseo propio no le va a mandar a nadie, a la mujer que usted quiere, jamás. Usted tiene que salir a buscarla, a consentirla, a conquistarla. Jamás le va a enviar el trabajo si usted ni siquiera ha pasado una hoja de vida. Usted tiene que esforzarse. Esforzado y valiente, le dijo a Josué, ¿recuerda? Y para eso quiero traer recordarles un pasaje de Josué, en Josué 5, a ver si recuerdo, Josué 5, 5:2. Dice en Josué 5:2, Antiguo Testamento, para los más despistados. En aquel tiempo Jehová dijo a Josué, hazte cuchillos afilados y vuelve a circuncidar la segunda vez a los hijos de Israel. Y Josué se hizo cuchillos afilados y circuncidó a los hijos de Israel en el collado de Aralot. Esta es la causa por la cual Josué los circuncidó. Todo el pueblo que había salido de Egipto, los varones, todos los hombres de guerra, habían muerto en el desierto, por el camino, después de que salieron de Egipto. Pues todos los del pueblo que habían salido estaban circuncidados. Recuerden que eso es algo que los caracterizaba a ellos. Entonces todos los que habían salido de Egipto estaban circuncidados, los varones, pero todo el pueblo que había nacido en el desierto por el camino, después de que hubieran salido de Egipto, no estaban circuncidados. Porque los hijos de Israel anduvieron por el desierto 40 años, hasta que todos los hombres de guerra que habían salido de Egipto fueron consumidos por cuanto no obedecieron la voz de Jehová. Por lo cual Jehová les juró que no les dejaría ver la tierra, de la cual Jehová había jurado a sus padres que no la daría, tierra que fluye leche y miel. Esto es una gran prueba que le puso a Josué. A ver, Josué ya estaba listo para conquistar la tierra prometida. Pero antes de conquistarla, el Señor le dijo, venga, necesito que haga algo, afile cuchillos y circuncide todos los varones de guerra, porque ya se habían convertido de agricultores o de ganaderos, se habían convertido en hombres de guerra. Recuerden que ellos en el desierto se convirtieron en hombres de guerra. Y los pueblos cercanos, los pueblos de Canaán, ya conocían la historia, ya sabían y les tenían temor, que eran hombres fuertes, valerosos, que para la guerra estaban preparados y tenían a un Dios, Jehová de los ejércitos, que los cuidaba y los protegía y andaba con ellos. Entonces ya los pueblos conocían esto. Pero el Señor les dijo, venga, vamos a conquistar la tierra prometida, se las voy a entregar. Cruzaron el Jordán, pero él le dijo, venga, antes de que empiecen, necesito que los circunciden. Para recordarles la circuncisión que se le hace a los niños, que es cortarles el prepucio cuando nacían. Pero obviamente estos hombres ya grandes, varones de guerra, con pelos en pecho, ya pues eran varones ya hechos y derechos, pues obviamente el dolor era más fuerte. El dolor iba a ser terrible y obviamente no había anestesia, ni había bisturís preparados, ni había material quirúrgico para hacer este tipo de cirugías. A un niño, de pronto, no le dolía tanto porque acababa de nacer y él ni siquiera sentía, o sí sentía el dolor, pero no sabía lo que le estaban haciendo. Y pronto sanaba. Pero con el solo hecho que a usted le digan que le van a hacer eso, pues obviamente duele. Duele nomás contarlo. Entonces, estos varones de guerra se dispusieron y efectivamente Josué hizo la circuncisión. Hizo una cortada en sus vidas, en su vida física. Pero Pablo nos enseña en el Nuevo Testamento que esa circuncisión ahora la tenemos que hacer en el corazón.
Esa señal de cambio, esa señal, esa cortada en nuestras vidas, eso que tenemos que llevar nosotros, que nos representa, es algo que llevamos en nuestro corazón y tenemos que mudar nuestro corazón. Así como ellos fueron circuncidados físicamente, Pablo nos decía que tenemos que ser circuncidados de corazón y tenemos que cambiar la forma de pensar, nuestro carácter y abrir nuestro corazón, pues obviamente, al fruto del Espíritu Santo, a la bondad, a la fe, a la paciencia, a la bondad, al gozo, al dominio propio, ¿sí? Al amor. Entonces, esto nos enseña que nosotros debemos dar algo. El Señor hizo un gran sacrificio por nuestra salvación. Él hizo un sacrificio en la cruz y derramó su sangre por nosotros por la salvación. Y no hay que hacer más sacrificios para conseguir la salvación. Pero sí debemos ser valientes y esforzados y permitir que el Señor corte en ocasiones cosas de nuestra vida para conseguir las bendiciones que nosotros le pedimos a Él. Muchas veces no permitimos que el Señor aleje o corte personas de nuestro lado, personas tóxicas que no permiten que nos hagan bien, no permiten que lleguen las bendiciones, porque lo único que hacen es contaminarnos. Inclusive nosotros como cristianos, en ocasiones tenemos esa dificultad con personas que por más que nosotros le hablemos, por más que nosotros le digamos, las personas no quieren entender. Y a veces el Señor quiere que cortemos esas relaciones. Porque Él sabe y conoce el corazón de cada uno de nosotros, pero nosotros no entendemos. ¿Sí? A veces queremos ser más buenos que Dios. Y lo que hacemos es truncar el propósito de Dios. Y por eso muchas veces se demoran nuestras bendiciones. Yo recuerdo, aparte de esto, yo recuerdo que cuando yo llegué a la iglesia, que la pastora dice que yo me paraba ahí enfrente a mirarla, yo ya había hecho un acercamiento a la iglesia donde mi esposa iba. Yo todos los domingos tenía programa con mis amigos, todos los domingos, desde muy temprano en la mañana, cuando ella se iba para la iglesia, yo me arreglaba y me iba. Porque muchos de ustedes saben que a mí me gusta mucho el fútbol y me iba para las canchas y recorría con mis amigos y yo llegaba por la tarde a mi casa, tantico mareado por lo del bus y todo eso. Pero un día decidí, no sé, el Señor puso en mi corazón que quería ir a la iglesia donde estaba mi esposa, pero sentía mucho temor o mucha vergüenza, porque uno se siente indigno. Y yo fui a una iglesia que iba mi esposa, que queda cerca donde queda Metro, por ahí cerquita, pero yo iba por el andén del otro lado. Y coincidió que cuando llegué enfrente de la iglesia, mi cuñado salió. No sé, salió a mirar el carro, no sé qué salió. Y de miedo, por el miedo de que él no me viera, yo me metí a una tienda y pedí una gaseosa. Y cuando reaccioné, estaba enfrente, hay una venta de pollos. Y ustedes saben lo que amo yo los pollos. Y esa gaseosa, esa Coca-Cola me entró en reversa porque yo veía esos pollos dando vueltas ahí en la montaña rusa, asándose, y me tomé esa gaseosa con ese olor terrible y entró en reversa, pero imagínense, yo me escondí donde menos me gusta a mí, pero por la vergüenza de que no me vieran cerca, hice eso. Después tomé la decisión de acercarme allá y mi hermana y mi esposa empezaron a llorar cuando me vieron. O sea, era algo, el primer acercamiento que el Señor hacía. Pero también cuando empecé a llegar a la iglesia de la Pastora Esperanza, ya hace 8 años largos, sí, 8 años largos. Pastora, discúlpeme, pero es que mi memoria no es tan buena. Y ese día, recuerdo que el primer día que mi madre me hizo entrar, porque yo me estaba afuera, yo no ingresaba, pero mi madre me hizo entrar, estaba el pastor Diego. Y mi madre me hizo, y cuando eso estaba en la casita esa que era de Sandro y Clarita, para los más antiguos que se acuerdan, eso es el portal campestre, creo que se llama. Y mi madre, después de terminar el culto, me llevó al segundo piso junto con mi esposa. Y el pastor Diego oró por mí y me dijo cosas que de verdad me quebrantaron. Y él me decía que llegaría el tiempo donde yo hablaría a muchas personas como aquel que tiene autoridad, que tiene sabiduría. Y yo decía, pero yo cómo le voy a hablar a las personas. Después yo ya empecé a ir a la iglesia más seguido
Y ahí en Villamil, cada vez que iba un pastor o cada vez que ministraban, me encontraban a mí, fijo, me pasaban adelante, venga, el que está allá atrás, venga, venga, el que está de brazos cruzados, venga, el de la camiseta amarilla. Y siempre el Señor hablaba a mi vida, siempre, y me daba grandes promesas. Y la pastora me decía que él estaba actuando de forma rápida conmigo, muy posiblemente como los me estaba dando, y yo pienso que muchos sintieron envidia de la buena, ojalá, porque yo llevaba mucho tiempo en la iglesia, yo acababa de llegar a la iglesia, al viñedo, y estaba recibiendo de la misma paga que ellos que llevaban mucho tiempo. Y el Señor hablaba a mi vida seguido. Cada vez que ministraban, el Señor hablaba a mi vida. Inclusive una vez en la iglesia del pastor David, estaba yo detrás de una columna y allá, el Señor que está allá detrás de una columna, y me pasaron allá. Y el Señor hablaba a mi vida. Y inclusive recuerdo que una vez el pastor Gustavo a través de Skype también me vio por allá parado cerca de la puerta y también me mandó llamar y era vía Skype y ministró mi vida y me decía grandes cosas, bonitas cosas. Pero desafortunadamente yo no tenía un corazón preparado para eso. Yo escuchaba todo eso y le preguntaba, pastora, pero ¿qué pasa? ¿Por qué? Y ella decía, es que el Señor está actuando con usted muy rápido. Quiere algo con usted muy rápido. Y el pastor Echeverry, un gran amigo que tuvimos, él también me decía lo mismo. Él me decía, Leo, el Señor quiere que usted, quiere usarlo para la obra y por eso le da esas promesas. Pero cierto día, yo le pedí permiso a la pastora porque me habían invitado a escuchar un profeta, un apóstol, supuestamente, por allá en el centro. Yo le pedí el favor a la pastora que si podía ir, junto con mi esposa, que era donde unos amigos, una chica que trabajaba con mi madre en el salón de belleza, ya era de ella, no era mi madre ya había fallecido. O no recuerdo bien, pero en todo caso ella me invitó y era por allá en el centro. Yo entré muy temeroso porque yo no había asistido a ninguna otra iglesia, pero me habían hablado muy bien de él. Y como el Señor hablaba tanto a mi vida, pues yo quería escuchar porque ella me contaba cosas que él hacía y que milagros a través de este tipo. Pero cuando llegué allá me encontré con la sorpresa que era un pastor Maldonado en versión chichombiana, porque el tipo se vestía igual, tenía anillos en sus dedos, y un poco la prédica era en español y otro poco era en inglés. Pero el hombre sí empezó a ministrar y cuando me vio me pasó adelante para que me sentara, no para ministrar a mí, no para que me sentara. Y se paró a mis pies y me dijo, usted tiene una promesa grande, que yo quedé con la expectativa. Cuando él empezó a ministrar, eh, no me llamó, desafortunadamente para mí, que estaba esperando una gran palabra, él no me llamó. Y a mí me pareció eso extraño. Después de que terminó, esta chica que me invitó me dijo, venga, le presento al pastor, que no sé qué, al apóstol. Y me lo presentó y yo dije, bueno, aquí es. De pronto el Señor estaba guardando algo secreto para mí, para que los demás no, para que yo no me pusiera tan orgulloso delante de los demás, o para que los demás no sintieran envidia de mí, que acaba de llegar, era la primera vez que yo iba allá. Pero no, solamente me saludó y así como me saludó, me despachó. A partir de ese momento pasó más de un año que yo iba a reuniones y ministrar y nunca más me volvieron a pasar adelante. Recuerdo una vez que el pastor Diego ministró 3 días una conferencia, 3 días, y yo estuve ahí puntualito mañana y tarde, y él siempre ministraba al final de cada sesión. Y yo pasó al que estaba delante mío, pasó al que estaba atrás, pasó al que estaba al lado izquierdo, pasó al que estaba al lado derecho, y él me miraba y sonreía. Yo decía, no, entonces es en la noche, y en la noche otra vez, y al día siguiente, y el domingo, como siempre, la pastora la llevaba pues, a nuestra iglesia. Yo dije, no, es que él me guardó para el domingo. Pues realmente no pasó nada, el Señor no habló a mi vida. Y eso a mí me quedó en mi corazón, que el Señor, ¿por qué no me hablaba? Resulta que el Señor quería que yo entendiera que ese orgullo que yo estaba sintiendo de, aunque Él es bondadoso y Él quiere darnos grandes cosas, nosotros debemos esforzarnos. Y eso, y la vida, yo entendí que la vida de los pastores no es tan fácil. No es tan fácil servirle al Señor. Así Él me hubiera dado promesas seguidas, no era el momento para que yo empezara a trabajar en la obra, porque yo tenía que cambiar y mudar mi corazón. Tenía que aprender muchísimas cosas y a partir de ese día
empezaron a pasar cosas en mi vida que el Señor cortó de mi vida, mis amigos, mi trabajo, muchas cosas, y pasé por muchas cosas, muchas dificultades, pero todo esto para, para cambiar el carácter, porque yo era una persona muy orgullosa. Yo empecé a trabajar a los 20 años y yo tenía a mi mando 22 personas y yo ganaba muy bien y yo era una persona popular y que tenía dinero y podía hacer y mandaba y hacía lo que pues, yo pensaba. Yo dije, con este sueldo y ya está, yo a los 40 años me retiro. Era siempre mi meta. Yo a los 40 años ya dejo de trabajar, pero no contaba que algún día me iban a despedir y por eso nunca pensé en un futuro. Y el Señor cortó todo eso en mi vida, todo eso. Pero afortunadamente yo entendí que debía darle paso a eso, así como le di paso a la administración y entendí que no siempre, o que el Señor a través de la prédica me hablaba, pero yo quería que alguien me dijera, el Señor te dice, como muchas veces nos sucede a nosotros y no le ponemos cuidado a la prédica, sino le queremos que nos ministren, que el apóstol o la apóstola o el profeta nos ministren y no le ponemos cuidado a la prédica. Y resulta que el Señor muchas veces nos habla ahí, siempre nos habla ahí. Y no es necesario que un hombre, a través de un hombre, el Señor nos hable, porque nos está hablando directamente con su palabra. ¿Sí? Nos está hablando ahí, nos da sueños, nos da visiones y cambia nuestra vida y corta cosas. Y nosotros debemos cortar cosas en nuestra vida y permitir y gozarnos en esas debilidades, gozarnos en eso, porque el Señor ahí es donde Él se glorifica. Debemos esforzarnos, como les dije, no por la salvación, sino por nuestras bendiciones. Las bendiciones cuestan, el trabajo cuesta y hay que esforzarnos. En estos momentos que andamos en cuarentena, debemos empezar a pensar, debemos haber estudiado, debemos haber analizado cosas. ¿Qué vamos a hacer cuando termine esto? ¿En qué me preparé? ¿Qué he estado leyendo? ¿Qué ha traído el Señor a mi vida? ¿Cómo voy a reestructurar mis finanzas? ¿Cómo voy a reestructurar mi servicio a la iglesia? ¿Qué voy a hacer de nuevo? ¿Qué saqué de mi vida? Porque tuve tiempo para pensarlo, o hemos tenido tiempo y todavía nos queda tiempo para pensarlo, porque el Señor se glorifica en eso. En 2 Corintios 12:7, 2 Corintios 12:7, Pablo nos enseña y dice que de las grandezas de las revelaciones no me exaltase desmedidamente. No me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté, para que no me enaltezca de sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Bástate en mi gracia, es lo que el Señor nos dice, porque el poder de Él se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte, porque sé que tengo un Dios que está ahí, que está puliendo mi carácter y que está puliendo mi vida. Debemos permitir que Él haga eso. Debemos permitir que Él abra nuestra vida, nuestro corazón y permitir que tengamos esas heridas, esas cortaduras, esas circuncisiones en nuestra vida para permitir que el Señor nos dé grandes cosas, porque es lo que hace para los chicos. Ustedes saben que cuando se va a formatear un equipo o algo, hay que sacar todo el mugre, se limpia de todo lo que hay para poder meterle nuevas cosas, ¿verdad? Darle nuevas cosas. Eso es lo que el Señor hace con nuestra vida. Libera espacio, se llama. Él libera espacio en nuestra vida, porque el Señor es justo, es misericordioso y nos da su gracia para caer en su gracia. En su gracia, porque Él perdona todo lo que nosotros hacemos. Y a través de su misericordia, pues obviamente Él tiene amor por nosotros, porque así nosotros la embarremos, así nosotros tengamos algo, una aflicción, una pequeña zorra que no hemos sacado, no hemos podido sacar de nuestras vidas, Él lucha junto con nosotros, si nosotros le permitimos, hasta que podamos sacar eso de nuestras vidas. Porque si nosotros pensamos
que no tenemos necesidad, porque todo lo hemos conseguido con nuestro esfuerzo, con nuestro trabajo, como en ocasiones sucede, porque no le damos la gloria a Dios, porque pensamos que fue nuestro esfuerzo, porque yo soy inteligente y por eso tengo este trabajo. Y créame que una persona que piensa que no necesita la gracia del Señor es porque tiene un corazón muy pequeño y no siente amor por nadie. Porque la persona, hay que entender, para entender las personas hay que pasar por eso, hay que pasar por lo que ellos han sucedido, les ha sucedido. Si el Señor nos pasa por un desierto, por parte financiera, por una enfermedad, por una separación, por la muerte de un ser querido, es la única manera que nosotros podemos entender a los demás. Y el Señor corta en nuestra vida esas cosas, pero nos pule nuestro carácter, nos da paz en nuestro corazón y así podemos entender a otras personas. Nadie entiende más a una persona que está sufriendo de cáncer, que está pasando por quimioterapias, que una persona que ya haya sufrido de eso. Esa es la persona que lo va a entender, que sabe lo duro que es, que sabe cuál es la lucha. Ahora no les estoy diciendo que debemos pasar por eso, todos vamos a pasar, no, por supuesto que no. El Señor sabe cómo hace sus cosas. Pero si usted ha tenido una dificultad financiera, le puede hablar a otro y le puede dar el consejo. Por eso el Señor muda cosas de nosotros, porque eso lo usa para enseñanza a otro y nos tiene a nosotros, porque Él usa nuestra vida. Yo les he dicho a ustedes que el Señor usa hasta un burro, y por supuesto, pero obviamente el burro lo usa una vez. Y yo les digo a ustedes que Él usa un burro para que nos demos cuenta que nosotros no somos nada. Pero Él sí necesita, o a ver, no, Él no necesita a nosotros, pero sí Él usa nuestra vida para llevar palabra a otros y nosotros debemos estar dispuestos. Pero para estar dispuestos debemos mudar muchas cosas en nuestra vida. Al que mucho se le perdona, mucho se ama. El Señor, entre más, estos últimos que llegaron allá al viñedo, muy posiblemente estaban más necesitados o estaban, nadie había tenido la oportunidad de hablarles. Ellos dicen, nadie nos comentó que había trabajo. Yo hubiera querido que alguna persona se hubiera acercado a mi vida cuando fui joven, bueno, más joven, y me hubiera hablado del Señor y no hubiera pasado por tantas cosas, me hubiera entendido fácilmente. Por eso yo bendigo a los muchachos de la iglesia que rápidamente entendieron el mensaje del Señor y rápidamente llegaron a los pies del Señor. Porque créame que uno pasa por dificultades y por esas circuncisiones son dolorosas, créame que son dolorosas y a nadie le gustan, pero a eso nos hace fuertes. En lo débil entonces soy fuerte y nos gloriaremos en la gracia. Bástate de mi gracia, en la gracia del Señor, porque caemos en esa gracia y el Señor nos perdona y nos hace más fuertes y nos pide que seamos esforzados y valientes. Y antes de que el Señor haga algo a través de ti, tiene que hacer algo en ti. Tiene que pulir ese corazón, tiene que pulir esa vida para poder hacer algo a través de nosotros. El Señor, el Señor trabaja diariamente en nuestra vida. El Señor va a quitar algo que está ocupando un espacio, va a liberar ese espacio para darnos algo nuevo. Recordemos esas peticiones que a veces nosotros le hacemos para poder aceptarlas. Si nosotros queremos vivir, a veces le pedimos, Señor, yo quiero vivir cómodamente, financieramente, tranquilo. Pero venga, su corazón está preparado para eso. O apenas reciba la bendición, usted se va a perder. Usted, porque usted todavía tiene orgullo en su corazón y menosprecia a los demás. Y le parece injusto la bondad de mi corazón. Me parece injusto que usted llegó a trabajar a la hora primera y a los que llegaron a la hora, a la última hora recibieron del mismo pago. Usted todavía tiene eso en su corazón. Por eso el Señor de pronto no le ha contestado su bendición. Porque Él tiene que trabajar con usted y lo que hoy, lo que vengo, o que el Señor quiere decirnos es que debemos permitir que Él trabaje en nuestra vida. Debemos permitir que Él haga algo en nuestra vida, haga algo, mude algo en nuestra vida, pero debemos entenderlo, debemos saber que ese amor que hay en nuestro corazón, debemos darlo a los demás, debemos permitir que los demás lleguen a los pies del Señor,
y no tener ese tipo de envidias o de murmuraciones hacia otras personas. Si hay una persona que llega a la iglesia y recibe rápidamente bendiciones, eso es normal, porque el Señor actúa de esa manera. Él dice antes de empezar el texto, cuando narra la historia, él dice que es semejante al reino de los cielos. Pues, por lo tanto, él sabe que es así. Él sabe y nos enseña que es así, que es similar al reino de los cielos. Y por eso él dice que muchos son los llamados, pocos los escogidos, porque a todos nos hace un llamado. Ay de ustedes si lo entiende o no lo entiende, o si usted lo permite o no lo permite en su vida, que él haga cambios, que mude su antiguo hombre. Por eso hablamos del nuevo nacimiento, de que hay que nacer de nuevo, porque hay que dejar todo eso, aquello que está ocupando espacio para que el Señor nos dé. Por eso debemos permitir. Es doloroso, sí, pero debemos permitirlo. Debemos saber que las personas aman, que aunque parezcan personas en su aspecto físico, parecen personas muy agrias o muy serias, hay amor en su corazón y están pasando por una dificultad y por eso de pronto no demuestran el amor que tienen. Pero hay amor en sus corazones. Hay amor ahí. Ahí hay un amor incondicional que el Señor ha puesto y que Él quiere mudar ese corazón y convertirlo en un corazón de carne para la gloria y honra de Él. Por eso, hermanos, yo les pido que hablemos con Él y que cuando oremos, yo les decía a ustedes hace poco, les decía, y cuando orábamos y pedíamos algo, y si no, y si el Señor no quería o si el Señor no nos daba eso, de todos modos lo vamos a honrar y le vamos a dar gloria y lo vamos a seguir amando. Eso es lo que debemos entender cada vez que nosotros le solicitamos algo, siempre que le pedimos algo. Muchas veces cuando nosotros queremos un trabajo, le queremos decir hasta el puesto y el cargo y el sueldo y el lugar donde vamos a trabajar. Queremos torcer el brazo al Señor, como dice la pastora, para que Él nos dé lo que nosotros deseamos. Pero resulta que nosotros no estamos preparados para eso, pero la palabra dice que Él quiere lo mejor para nosotros. Y las obras son obras para bien de nuestra vida. Pero nosotros debemos entender que es como Él desea o como Él sabe que va a suceder, porque Él sabe qué cosas hay en nuestro corazón que debemos cambiar. De pronto hay orgullo, de pronto hay resentimiento, de pronto hay odio, de pronto hay algo, un dolor muy grande que hubo en nuestra vida, que a través de nuestros padres llegó a nosotros, o una maldición llamo yo, no sé, financiera en nuestras vidas, y eso debemos cancelar y cambiar el rumbo de nuestras vidas para que eso no siga sucediendo en nuestras vidas. Por eso el Señor de pronto no nos ha entregado eso que nosotros queremos, pero resulta que nosotros no estamos preparados para eso, porque muy posiblemente vamos a malgastar de la misma manera que malgastaron nuestros padres o nuestros abuelos, porque traemos eso en nuestra vida, en nuestra generación. Por eso debemos cambiar y mudar nuestra vida para que coloque cosas nuevas en nuestra vida. Y permitir que el amor en nuestras vidas salga, que florezca. El pastor Dante Hebel, hablando, ¿qué día yo estoy escuchando? Perdón, porque no he hablado con él, no me ha llamado. Él daba la explicación de justicia, misericordia y gracia de una forma chévere, como él siempre habla. Y él habla estas tres cosas que a nosotros nos parecen iguales. Él lo representa de una manera muy clásica, como él siempre habla. Y él habla de un joven de 15 años que sale, se monta en el carro de su padre y arranca a toda velocidad, pero tumba, se mete a la casa de su vecino, le tumba el buzón, daña el pasto, la grama, el jardín que tiene y le daña la cerca y todo esto. Y obviamente destroza parte de la casa. Y él habla de justicia, por ejemplo. Si nosotros queremos justicia, muchas veces oramos justicia, como hacía para los que estuvieron en la clase, como clamaban el pueblo de Israel para el rey Nabucodonosor, que los estaba maltratando, pedían justicia al Señor y el Señor lo hizo. A veces pedimos justicia, y justicia es salir el dueño de la casa y decirle a ese muchacho, me vas a pagar todo lo que me dañaste,
a pagar todo, absolutamente todo, no me importa cómo, de qué manera, sea usted o su papá, pero me paga lo que dañó, ¿sí? O si no, tiene que pagar con cárcel. Eso sería justicia. Justicia a él que recibió un daño, ¿verdad? Pero misericordia sería, venga, yo sé que es un joven, de pronto tiene problemas, entonces vamos a hacer una cosa, yo arreglo ahí algunas cositas y la otra me la va pagando poco a poco, mire a ver cómo puede, hable con su papá, mire a ver de qué manera podemos llegar a un acuerdo y poco a poco me va pagando y yo voy arreglando ahí las cositas que usted dañó. Tenga mucho cuidado, eso sería misericordia con un muchacho que muy posiblemente tiene problemas. Y la gracia, que es la que el Señor nos da, gracia y bondad, es decirle a ese muchacho, venga, bájese de ahí, no se preocupe, no, nadie salió herido, quiero invitarlo a que se tome un tinto, pero necesito que me cuente qué problemas tiene usted por qué se subió a ese auto o a ese carro de esa manera y salió desaforadamente y casi ocasionó un accidente. Entonces, eso sería gracia. Eso es lo que hace el Señor con nosotros. Él no mira nuestro pecado, Él no mira el daño que nosotros hemos hecho. Él, con ese amor y con esa gracia, que yo siempre he dicho que la gracia es como una red en donde nosotros caemos constantemente, pero no nos deja llegar al piso, ¿sí? No nos deja llegar al suelo, a los derrotados, porque está la gracia del Señor a todos aquellos que creemos que Él, que somos salvos por fe, por gracia. Es una red en la cual caemos constantemente a través de nuestros pecados. Él tiene misericordia, obviamente, y a veces hace que nuestra vida tenga que pasar por cosas para cambiar. ¿Sí? Tenemos que pagar poco a poco lo que hicimos porque la vida tiene consecuencias de nuestros actos. La vida nos va a cobrar las consecuencias de los actos que hacemos. Eso lo tenemos claro y debemos entender, porque no podemos, como los obreros de la viña, pensar que para nosotros es injusto que una persona, cuando nosotros cometimos un error, debemos pagarlo. Entonces, pero hay misericordia del Señor y Él está junto a nosotros y nos va a ayudar a salir de ese conflicto, nos va a ayudar a salir de ese problema. Y justicia, si nosotros pidiéramos justicia, si nosotros quisiéramos que el Señor, bueno, ya nos había cortado a muchos de nosotros, ya habíamos desaparecido muchos de nosotros, pero ese gran amor y esa gran bondad que el Señor tiene en su corazón y que quiere compartir con nosotros, hacen que nosotros caigamos una, dos, tres, muchas veces porque Él ya perdonó nuestros pecados, perdona los presentes y perdonará los futuros, transformando nuestro corazón, obviamente, y avergonzando nuestro corazón, porque el Espíritu Santo hace eso, que nosotros nos sintamos mal de pecar y no volverlo a hacer, porque no volvemos conchudos de, ahí está la gracia del Señor. Leo dijo que era una red, de yo puedo caer ahí todas las veces que quiera. No, así no es. Nuestro corazón se aflige y debemos cambiar y entender que eso no está bien y que esos pecados hay que cambiarlos, hay que mudarlos para que el Señor nos entregue cosas nuevas. Pero yo entiendo que cada uno de nosotros tiene algo difícil de cambiar, algo por el cual luchamos siempre, ya sea la murmuración, ya sea los problemas financieros, ya sea porque no podemos tener un billete en el bolsillo porque tenemos que gastarlo y no entendemos, nunca podemos entender de que somos administradores del reino y el Señor nos da bendiciones para saberlas administrar y no entendemos y siempre caemos en lo mismo, o en el alcohol, o en las drogas, o en tantas cosas que hoy hay y que podemos tener una de esas cosas, pero el Señor lucha junto con nosotros. Si nosotros, Él nos extiende su mano y si nosotros la tomamos, Él nos va a ayudar a salir de eso, porque Él dice, bástate en mi gracia. Y debemos gloriarnos en eso, en nuestras debilidades y saber que Él está ahí, que su presencia siempre nos va a acompañar y que no va a permitir que nos suceda nada malo. ¿Sí? Así como yo entendí algún día que el trabajo o que el servicio al Señor no era tan sencillo y que era algo realmente serio y que debía prepararme y que debía estudiar y que debía recibir muchísimo para poder dar. Así de igual manera en nuestra vida, en nuestras bendiciones, debemos luchar y esforzarnos para conseguirlo. Acostados mirando televisión no nos van a llegar trabajos, no nos va a llegar la beca que estamos esperando, no nos va a llegar el novio o la novia que estamos esperando. ¿Sí? Ahí acostados, el Señor no nos va a entregar las bendiciones que Él quiera. Debemos esforzarnos.
así como aquellos hombres de guerra se circuncidaron y con ese dolor, con esa cortada que tenían, pasaron y vencieron a todos los pueblos alrededor, pudieron vencer, pudieron hacerlo. Si ellos no se hubieran circuncidado, el final, ya saben ustedes cuál había sido, no habían conquistado nada, no habían podido conquistarlo, pero ellos tenían y daban una señal de que ellos eran hijos de Dios, de que ellos confiaban en que había un Dios que los iba a ayudar. Así igual nosotros debemos circuncidar nuestro corazón y cambiar y darle permiso al Señor para que haga la obra en nuestras vidas. Amén. Hoy el Señor pide que hablemos con Él, que oremos, que aprovechemos este tiempo donde estamos en cuarentena, donde tenemos el tiempo suficiente, donde ya no hay tantas excusas en nuestra vida. Créame, yo tengo mucho trabajo. A mí me envían trabajo de varios lugares, estoy haciendo algunos proyectos y mi vida vive ocupada antes, cuando era presencial en la universidad, como que tenía más tiempo. Ahora, a través de esta virtualidad, es más difícil, más trabajo, más congestión de nuestro tiempo. Pero he tenido tiempo de hacer cosas nuevas, de aprender cosas nuevas, de, de, de que el Señor cambie cosas en mi vida, de agregar cosas en mi vida, conocimiento, sabiduría que yo no tenía. Pero eso a través de del esfuerzo, de poder hacer, de poder sentarme aquí, que ya casi en ocasiones el dolor en las nalgas es tan terrible que me toca pararme 5 minuticos y hacer una pausa, ¿sí? Porque duro todo el día aquí sentado frente a un computador. Pero ese esfuerzo se verá después, se verá la gloria del Señor porque se ve la recompensa. Entonces, muchachos, jóvenes, señores, el Señor quiere que nosotros permitamos mudar nuestro corazón, que podamos circuncidar nuestro corazón, porque Él tiene grandes cosas. Él nos ha prometido grandes cosas y yo estoy seguro que nuestros ojos verán esas bendiciones, pero debemos permitir que Él quite cosas de nuestra vida, quite personas que no hacen bien a nuestra vida. Debemos entender, ahora que estamos en nuestras casas, debemos entender que esas personas no nos hacen falta, que lo único que hacían en nuestra vida era llevarnos por el mal camino, dando más el ejemplo. Esas personas que el Señor ha retirado de nuestra vida, no debemos volver a buscarlas porque Él lo ha hecho. Y pondrá personas nuevas, personas que nos van a ayudar, personas que tienen empresas, que tienen oportunidades, tienen grandes trabajos que nos pueden ayudar, que a través de ellos el Señor nos puede dar las bendiciones para gloria de Él, obviamente, no del hombre, sino de Él. Pero nos va a rodear de personas que conocen y que tienen esa facultad de poder entregarnos las bendiciones a través de ellos. Por eso le digo que Él usa a las personas, usa al que Él quiere. Ustedes se han dado cuenta que a través del estudio que estamos haciendo, Él usó un rey que tenía muchos dioses, pero Él lo usa a favor de quién, de su pueblo. Él puede usar al que quiere. Él no va a escoger que es mejor o que es santo o que no tiene tanto pecado, no, al contrario, como en el viñedo, Él escoge al que quiere y aquellos que Él vio a la última hora, Él sabía, ese señor, ese dueño de esa finca sabía que esos hombres que estaban ahí a las 5 de la tarde necesitaban de ese dinero, nadie les había ofrecido trabajo, pero Él sabía y la bondad del corazón de ese hombre hizo que los llevara a trabajar, pero los llevó a trabajar, hicieron un esfuerzo, porque él había podido entregarle los 50 y vayan para la casa, ¿qué hacen ahí? No, él los llevó a trabajar. Es si el Señor nos pide que nos esforcemos, hagámoslo, permitamos que nos circunciden y que podamos recibir nuestras bendiciones. Amén.